Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, porque nos ha dado otro momento de reunirnos como tu iglesia. Amén. Gracias, Señor, porque hemos llegado hasta aquí y seguimos confiando en ti. Amén. Escuchamos el testimonio de nuestra querida hermana Judith y su ministerio para repartir la palabra impresa. Y oramos especialmente, Señor, para que tú le fortalezcas a ella, a su esposo y a todas las personas que participan para despertar las conciencias y del sueño espiritual a aquellas personas que duermen en el engaño. Te rogamos que a todas esas almas piadosas puedas tú, Señor, asistirles, darles valor, aumentar su fe y que tú levantes, Señor, a ese ejército dormido por ahora para que puedan ir a la mies y trabajar y despertar del sueño espiritual de Babilonia a tanta gente que necesita ser despertada. Ayúdanos, Señor, como iglesia. Este es tu pueblo, Señor. Y tú de este pueblo sacarás a tus campeones, a tus valientes. Te lo suplicamos, Señor. Acuérdate de nosotros que somos polvo, que a veces, Señor, somos tan falibles, pero tan falibles, pero, Señor, contamos con el brazo poderoso de tu parte. Te lo rogamos, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos a mantener también esta reunión para gloria de tu nombre. Amén. 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 Bien, vamos a comenzar a hablar mientras llegan los demás participantes sobre un tema que más de una vez se ha tocado de manera, digamos, por encima. Es el tema de buscar el lugar. Hay un lugar que para un puesto de avanzada, hay lugares que deben ser más importantes que otros lugares que uno tiene en su mente. Según los consejos que se nos da, si partimos de la base de que un puesto de avanzada es una estrategia militar, o de ahí viene el término, una avanzada militar, entonces tenemos que conservar el concepto de estrategia. ¿Por qué? Porque esto es un comienzo para. Si un puesto de avanzada no es una mudanza al campo. Una mudanza al campo tú lo puedes hacer donde se te dio el presupuesto, donde se te dio la oportunidad, donde se te dio la suerte, por así decirlo. Diferentes factores. Pero un puesto de avanzada es distinto, porque el puesto de avanzada está hecho para una finalidad muy específica. Es llegar a una ciudad o a una zona densamente poblada donde se puede entrar y salir fácil, ¿sí? Ese es básicamente, ustedes imagínense hacer que un ejército haga una avanzada al ejército enemigo allá en las montañas, perdido ahí, que no tenga posibilidad de atacarlos o de vigilarlos o de saber qué es lo que va a hacer el ejército enemigo. ¿No? Es inviable. El concepto de puesto de avanzada tiene que ser de acuerdo al propio nombre que se le asigna, como una avanzada militar. Hablamos en términos espirituales, pero tenemos la analogía material o militar propiamente dicha, donde un puesto de avanzada sirve para vigilar lo que sucede cerca de la ciudad, qué es lo que está pasando para nosotros tener acceso al movimiento y por supuesto para llegar fácil y volver. Básicamente ese es esas condiciones. Ahora, el mismo lugar debiera tener como premisa agua. Eso es algo fundamental. Debe tener agua. Nosotros acá en España, en Europa, tenemos muchas limitaciones que en Latinoamérica no se dan. ¿Sí? Aún así, todo el Señor nos ha bendecido con un lugar donde podemos tener agua, tenemos agua corriente, hay lo que se llama la tubería externa, las cloacas o las aguas negras también, eso es otro tema muy importante, y también tenemos la energía eléctrica.
hay lugares en el campo donde no hay energía eléctrica. Nosotros conocimos a una gente que está acá muy arriba, unos 130 kilómetros de aquí al norte. Ellos están en la montaña, ellos no tienen luz, se maneja con placas solares, pero una luz muy débil de batería de 12 voltios, entonces la luz es débil. No tienen refrigerador, nevera, porque consumen mucha energía eléctrica, no tienen lavadora, ¿sí? Por la misma razón. Es decir, artefactos electrodomésticos que a veces son indispensables, no pueden tenerlo porque no llegó el tendido eléctrico a la montaña. Ellos están en la montaña, ¿sí? Acá en la montaña de Oviedo. Tampoco tienen el desagüe o cloaca o la tubería de aguas negras y tienen el baño químico, ¿sí? Entonces, al tener el baño químico, tú no puedes tener la facilidad de darte una ducha rápido, de darte una ducha con agua caliente, regular, ¿sí? Después de un día de trabajo, es como si fuera que tú estás en un camping, por así decirlo, ¿no? En un lugarcito muy aislado, con las mínimas comodidades, ¿sí? Entonces, eso va a marcar una diferencia en tu quehacer diario. Por otro lado, ahorita, hermano, por otro lado también están a la altura y solamente se podía subir ahí, porque fuimos varias veces, se podía subir con un auto 4x4 que tuviera las cuatro tracciones, porque un auto común, por ese tan empinado, no se podía, ¿sí? Entonces, había que llegar allá arriba en un auto específico. Claro, también, bueno, decían, por supuesto, con todo el respeto, que era un puesto de avanzada y bueno, la intención no le quitamos, pero otro de los temas, los límites que nosotros vimos es que allí en ese lugar no se podía empadronar, darle un domicilio legal a la persona. Si la persona quería venir y quería empadronarse, no se podía. ¿Por qué? Porque ese lugar en sí mismo no estaba permitido la habitabilidad. ¿Se entiende? Entonces, al no permitirse la habitabilidad, el gobierno no te da el permiso de habitarlo. ¿Por qué? Y bueno, porque el lugar en que se hizo esas viviendas pequeñas eran viviendas que en un principio estaban en el campo, pero dedicadas pequeñitas a lo que nosotros conocemos como cobertizos o para guardar las herramientas, ¿sí? Entonces son lugares muy estrechos que se hicieron mejoras, pero esa mejora no, si bien el gobierno no se podía avanzar mucho porque había posibilidad de penalización o multa. Lo comentamos por lo que nosotros acá hemos visto. Por eso hay cosas que uno dice, no, pero es que se puede hacer igual. Bueno, de hacerlo puedes hacer. Ahora, que tenga un final sin inconveniente, eso es otra cosa, hermano Iber. Sí, pues, bueno, todas esas cosas que dice el hermano Gerardo, de pronto son importantes o se aplican acá a Europa. Toda la mayoría de los hermanos que están acá reunidos viven en Sudamérica. Los terrenos que venden allá en Sudamérica o las fincas o chacras, como le dicen en Argentina y en Colombia, yo creo que es así también, por eso lo digo, la gran mayoría no tiene energía eléctrica. La persona va a tener que buscarse la energía a través de placas solares, entonces las cosas van a ser más limitadas. La Exacto. ropa de pronto se lavará a la orilla del río o del arroyo, porque si pasa algún río por ahí cerca, que es una de los puntos más importantes que recalca la hermana White, que la propiedad debe tener agua, o sea, una fuente de agua, ya sea un manantial, un arroyo o un río. O agua corriente, ¿no? Bueno, Que llegue, por ejemplo. pero estamos hablando de campo. Al campo, allá en Colombia hay ciudades que tienen hasta 20.000 habitantes y ni siquiera tienen agua potable. No hay agua de tubería, la gente tiene que buscarse la manera de buscar agua. Ahora imagínate Exacto. en el campo menos. ¿Quién le va a suministrar, quién le va a poner agua
a un terreno que esté en el campo. ¿Qué político se va a poner a hacer campaña para ir a darle luz y agua al campo cuando no le dan a los pueblos donde hay hasta Sí, 20 y 30.000 habitantes? Entonces son cosas que, bueno, acá sí son importantes y aquí las hay o son imprescindibles, pero de pronto allá hay que mirar que ya es otro contexto, son otros los factores que se dan. entiendo. Cuando nosotros leemos los escritos de la sierva del Señor y ella menciona la manera, ella menciona las familias debieran Ujú. salir al campo. Tengamos en cuenta que el concepto de familia hace 150 años en Norteamérica era muy distinto a lo que hoy conocemos como familia. Las familias de esa época tenían 8 o 10 hijos cada familia y mamá y papá. Y todos los hijos eran obedientes. Donde lo que papá decía se obedecía. Entonces, cuando una familia se mudaba al campo, eran 8 personas, que cada uno tenía su tarea asignada. Papá, la mamá le decían a la niña, al niño, tú vas a hacer esto, tú aquello, el otro, todas las faenas de la casa ya estaban distribuidas y se cumplían sin ningún inconveniente. En la mayoría de los casos, por supuesto, ¿no? Hoy esa posibilidad es prácticamente remota, por no decir imposible, de que una familia que tenga 8 hijos y que los 8 hijos o los 10 hijos se vayan al campo, siendo todo adventista del séptimo día y que deseen alistarse para la última obra del Señor. Ojalá, pero hoy contamos con otras limitantes, que las familias son menos numerosas, que las tareas cuando ella menciona eso, ese contexto, hablamos de la primera, llamémosle, oportunidad que la sierva del Señor habla sobre la salida al campo, era más por la iglesia adventista y sus instituciones, pero no habla en términos escatológicos, ¿sí? Ella habla de que los obreros, los empleados conferencia, de la conferencia general o donde esté instalado o vayan a instalar imprenta o clínicas o escuelas o sanatorios, vayan los empleados de la iglesia al campo también, junto con todas estas instalaciones. Pero al final del tiempo iba a cambiar porque esta familia iban a trabajar para esas instituciones, ¿sí? Ya sea para un sanatorio. Nosotros conocimos, el pastor Gustavo y este servidor, estuvimos viviendo en un colegio adventista. Yo viví 2 años, en el año 81 y 82, 1981 y 1982. Y después el pastor Gustavo siguió muchos años más porque hizo su carrera de teología. Pero allí las familias que vivían alrededor del colegio, toda familia prácticamente adventista, trabajaban y dependían económicamente de las actividades tanto del sanatorio como de lo que hoy es la Universidad Adventista del Plata, ¿sí? Pero para que funcionara, ¿no? Los empleados de todas las categorías. Pero al final del tiempo a nosotros se nos manda a tener otro tipo de preparación, y ahí viene la necesidad de revisar bien el tema del lugar, porque nosotros no estamos llamados a servir a un colegio, a un sanatorio, a una clínica o a una imprenta o lo que fuere, sino estamos para prepararnos para evangelizar ciudades, pueblos. Es decir, será el evangelismo en términos puros, puro y duro, como uno dice regularmente. Entonces, las tareas que deba hacerse de la casa y de lo que sería en su momento la imprenta, la reforma por salud, la agricultura, involucra que se tenga en cuenta ciertos contextos en la que pudiera haber las facilidades que estamos mencionando, especialmente agua. Hay gente que dice, sin electricidad se puede vivir. Sí, se puede vivir. Ujú. El tema es que, ¿cómo se va a vivir? Porque si uno va a lavar la ropa al arroyo, El río. al río, eso va a llevar mucho tiempo, ¿no?
Por ejemplo, no decimos que no se haga, por supuesto, se tiene que hacer, pero si uno quiere conservar los alimentos, ¿sí? Y no tiene una nevera o no tiene dónde, tiene la nevera, pero no tiene dónde enchufarla. Se entiende, ¿no? Entonces, los alimentos se van a cuidar de una manera muy limitada, se van a mantener también, y ese es otro impedimento también cuando son muchas las personas, porque para uno, para dos, no se ve tanto problema, pero si son más de tres, cinco, seis, ocho personas, y que los alimentos se conserven, esa es una limitante también. Especialmente la conservación de alimentos, la nevera y la lavada de ropa, porque lavar la ropa para 6 8 personas lleva tiempo hacerlo manualmente. Por eso no es una mala idea el de decir, tener en cuenta estos factores que van a determinar que hay personas que duren, que se queden, y otras personas que no van a estar dispuestas a ese nivel de exigencia. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados. Nosotros conocimos la experiencia en Argentina, ¿se acuerdan que lo hemos comentado en su momento de un matrimonio que invitó a sus amigos y vino un matrimonio joven de Chile y tenían un bebé y vinieron para quedarse, pero la señora vio que los mosquitos le picaban tanto al bebé que ella no aguantó y se volvió, se regresó, ¿no? Entonces son esas pequeñas inclemencias o incomodidades que pueden determinar que tú vas a permanecer o no. Entonces, si uno busca un lugar en que pudiera solventarse de antemano o evitar que sea tan exigente, al menos el comienzo, porque después uno se va acomodando y va haciendo comodidades. Nosotros acá hemos venido y esto era realmente una cueva, por así decirlo, ¿no? Una casa abandonada, 44 años, si mal no recuerdo, nadie habitó acá, estaba todo lleno de telaraña, de puertas podridas, las ventanas también, vidrios rotos, las paredes, bueno, había mucho para hacer, mucho. No había luz, no había agua, no había desagüe, no había tubería de nada, no había nada de nada. Era un lugar nada más. Entonces dijimos, bueno, hay mucho trabajo, claro que hay mucho trabajo. Las primeras personas que vinieron acá, me miraban y decían, esto hay que trabajar mucho acá. Si bien es cierto, no está terminado, pero todas las comodidades necesarias la tiene, ¿sí? Pero ha costado trabajo, de este servidor, del hermano José Antonio, de mi esposa, y los tres hemos sacado adelante nuestras comunidades. Hay cosas para hacer todavía, siempre decimos la parte estética, porque en primer lugar, este servidor, como se dañó la rodilla trabajando tanto, yo no puedo trabajar haciendo mucha fuerza, ahora. Entonces estoy con esa limitante. Entonces, para terminar, lo que hay que hacer, se tiene que contratar a otra persona o que venga otra persona para la estética, es decir, para revocar las paredes, para poner una ventana, porque las ventanas ya están compradas, etcétera. Pero lo demás está la casa calefaccionada, tiene su luz en todos los lugares, tiene sus ventanas puestas también en todos los lugares, en fin, tiene agua caliente, tiene ducha caliente, etcétera. Entonces, el desagüe que no había, lo hemos hecho. Entonces, son elementos que van a permitir que las personas puedan trabajar a gusto. Al principio también. Después trabajando uno va acomodándose. O sea, si uno sabe albañilería y el otro sabe un poco de carpintería, o la misma persona sabe albañilería, carpintería, un poco de herrería y un poco de lo que sería pintura, etcétera, todos los oficios manuales que pudiera, es una bendición tremenda. Primero por el saber de que uno puede disponer de todo eso, y segundo por el dinero que uno se ahorra. Porque si tú tienes que pagarle que a una persona que se rompió el picaporte y la puerta no se puede abrir, no se puede cerrar, y llamar a un cerrajero, más si tú estás en el campo, porque para que un cerrajero venga de la ciudad al campo, te va a decir, no, ¿para qué? ¿Para eso? No, no, yo no voy para eso. Porque él no te va a cobrar lo que realmente quisiera cobrarte, o tú no le vas a pagar,
para arreglarte el picaporte de una puerta porque no se puede abrir ni cerrar, se traba, etcétera. Y él va a hacer un viaje de cuántos kilómetros para venir solamente para eso. A nosotros no nos pasó, a nosotros hemos llamado acá un fontanero, que se llama un plomero, la gente que hace las instalaciones de agua, y él, varios no querían venir. Y yo le decía, bueno, te pagamos, pues sabemos que tu tiempo vale, etcétera. No, pero para allá, no voy. Hasta que un señor, después de varias pruebas y rechazos, uno vino, pues yo quería que me diera la normativa de lo que es hacer el desagüe de una casa, la instalación de agua y el desagüe. Y él me dijo, tuvo no más de una hora, muy amable vino, ¿no? Porque me lo recomendó una vecina. Me dijo, vete, yo le comenté a la vecina, no quieren venir. Digo, no, llama a este, dile que te mando yo. Y este señor vino. Y él le pregunté yo con un papel y lápiz anotando todo, cómo los tubos de desagüe, lo que bajan del techo, lo que bajan bueno, 110 de bajada y 120, o sea, verticales 110, 120 los horizontales, cuida la caída, y me mostró esto, tiene que hacerlo así, para poner el grifo tiene que hacer esto, rompe acá, pone un grifo aquí y ya está, etcétera. Me dio todas las indicaciones y listo, era todo lo que necesitaba, por normativa. Entonces, las medidas y todo lo demás, la altura de los grifos, la altura del medidor del agua, después yo estuve rompiendo con el martillo neumático la pared y poner la caja, etcétera, etcétera. Todo ese trabajo lo hizo este servidor, pero me sirvió mucho. Ahora, ¿me costó que viniera? No, ni me quiero acordar, pero fue una experiencia. Y así con el tema de la luz también. El tema de la luz no querían venir hasta que vino una persona que me tenía que firmar un boletín eléctrico, una autorización para presentar a la eléctrica porque había que traer un medidor y había que traer una caja de fusible que va afuera. Entonces eso lo tiene que pedir un instalador matriculado. Entonces, para que venga, también me lo recomendó la misma señora y vino. Entonces, bueno, yo soy electricista de muchos años, digo, a mí, tú indícame lo que yo tengo que hacer por normativa acá, yo estaba viviendo 7 años en Alemania, no conocía la normativa, porque si no se hace a la normativa, no te dan el medidor, ya sea ni del agua ni de la luz, tiene que ser por normativa, ¿no? Entonces me dijo, esto es así, 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 y listo. Y después él vino y colocó la caja de fusible arriba, que era la que él tenía que hacerlo, y esperamos un mes y pico, y vino la compañía e instaló el medidor. Pues ya estaba toda la instalación hecha en la casa. Entonces, esas son experiencias que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, si uno quiere tener placas solares, por supuesto. Y si no hay otra manera, mejor aún. Pero son ciertas cosas que uno tiene que mirarlas y no decir que ya en el campo o en el puesto avanzada ya está todo solucionado. No, hay que crear las condiciones, pero hay ciertas condiciones que ya tienen que estar puestas en el lugar. Y si tú te vas a querer duchar, tú tienes que tener acceso al agua. Tú quieres lavar la verdura, te quieres lavar la ropa, tú quieres tomar agua, tú tienes que tener acceso al agua. Eso es sine qua non, o sea, lamentablemente no es negociable, porque sin agua tú no vas a durar ahí ni 3 semanas. No, sin agua no se puede vivir, No se puede. pero por lo menos eh, eso que comentas acerca de las normativas y de las cosas, por lo menos allá es otro contexto. Si nos estamos Bueno, ubicando en Sudamérica, déjame terminar la sí, idea. vale. Si nos estamos ubicando en Sudamérica, por lo menos en el campo no hay tubería de aguas negras. Si la persona compra un terreno para edificar una casa, que se puede edificar allá, allá sí se puede edificar en el terreno que la persona compre, puede construir lo que ella quiera construir. ¿Cómo se soluciona el problema de las aguas negras y de los desechos? Con un pozo séptico. Allá es con pozo séptico porque en el campo las grandes ciudades son las que tienen tuberías Exacto. de desagüe y algunos pueblos medianos o pequeños, pero por lo general no hay eso. Las construcciones de la vivienda son más sencillas porque allá el clima no es tan agresivo como lo es acá en estas Bueno, partes de Europa. depende. Entendamos que hablamos de un clima Tropical, tropical.
Por lo menos los países que están en clima Argentina, Chile tropical, no tienen bueno, clima Argentina tropical. y Chile ya es diferente, la construcción ya tiene que ser diferente, pero por lo menos yo he visto los videos que ha colocado la hermana Judith del centro ese donde está la hermana Mari en Cuesalán, creo que es Cusaclán o Cuesalán, donde hay un centro de vida sana, llamémoslo así, un Sí, centro médico misionero. Y las casas son totalmente sencillas. Tengo entendido que esas personas toman el agua de los manantiales, como que hay manantiales allí cerca, y con esa agua es que ellos, es viven. la del consumo. No sé si también, creo que para los tratamientos y para tomar, no sé si para lavar la ropa y limpiar usarán la misma agua, pero sí vi que la edificación, la parte locativa del centro es bastante sencilla. O sea, no tienen, no son esas grandes construcciones, ni con paredes gruesas, ni nada, son bastantes, creo que de techo de láminas de zinc, y las paredes parece que son de bambú, una que otra de bloque y eso, pero son muy simples, eso vi, era lo que quería Exacto. decir. Sí, esas son las ideas que Ujú, nosotros como grupo, cada quien en su lugar, por ejemplo, la hermana Judith está en México, la hermana ujú. Graciela está en Perú, La hermana la Fer hermana está en Fer está en Nicaragua. Nicaragua. Entonces son diferentes contextos regionales, contextos climáticos Exacto. diferentes. El hermano Carlos está en Argentina, Francisco está en el Chile. hermano Francisco está en Chile. Mm, Entonces, no podemos medirlo a todos con la misma vara, por supuesto, exacto. ¿no? Lo que sí tenemos es esto, que tengamos en cuenta todos esos factores, porque si uno se va a un terreno, al campo, lejos, uno tiene que pensar que tiene que hacer una fosa séptica, Exacto. es indispensable y hay que hacerla. Mm, O sea, una cosa es decirla, otra cosa es poner los tres tirantes y pala, pico y cómo lo vamos a hacer, porque hay que meter mucho hombro, hay que cavar y cavar 1 metro, 2 metros y si puede ser 3 metros y hasta y más. hasta más. ¿Y quién va a estar arriba para levantar lo que son varias personas? Tres mínimo para Ujú, esa faena, sí. ¿no? Y son 2, 3 días de trabajo intenso y después cerrarla. Hay que hacer arriba una corona de material y una tapa. Mm, Entonces, y más la tubería que de entrada, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso involucra solamente esa parte, ¿sí? Después, ¿dónde se va a depositar el agua? Ese es otro tema, ujú, ¿sí? ¿Cómo se va a tratar el agua? Si se va a tratar agua de manantial, agua de lluvia, si se va a recolectar. Sí, son trabajos manuales muy específicos y se necesita más que una persona. Una persona para eso hasta se puede dañar la salud. Lo digo por experiencia. Yo me dañé la salud trabajando más de lo que mi cuerpo me permitía. Yo siempre dije, ya los añitos vienen y vienen con regalito, ¿no? Que me duele este lugar, que me duele acá, que me duele la espalda, que me duele, etcétera. Y eso uno tiene que ser consciente, ¿sí? Porque para ir allá y trabajar mucho y enfermarse tampoco es negocio, ¿no? Porque ¿quién te cuida? ¿Sí? ¿Cómo tú te recuperas? ¿Qué haces mientras tanto te recuperas? Etcétera. Pues son todos esos factores que hay que tener en cuenta. Y después el lugar en sí mismo. Tiene un acceso fácil ujú. para entrar y salir. Esa es una parte más Esta importante. es sí, una cosa muy importante que a veces la gente no le da tanta importancia, pero la hermana Juan lo menciona, que lugar de fácil acceso. ¿Por qué? Porque hay que entrar y salir. Y en el tiempo de prueba, de lo que nosotros sabemos cuando venga la hora del evangelismo, tú tienes que entrar y salir relativamente fácil. O hacerlo caminando o hacerlo en un auto sin ningún inconveniente, ¿sí? Nosotros hemos estado en lugares donde, y también hemos escuchado de otros lugares donde hay que entrar a lomo de burro, allá Ujú, perdido en el monte, pero perdido en la espesura de la selva, ¿no? Y
nosotros lo dijimos la vez pasada, una vez el pastor Juan Campos nos contó que él fue a un lugar donde había 3 días de camino para encontrar a esos adventistas que estaban metidos allá adentro, en la selva. 3 días de camino. ¿Tú me quieres decir cómo esa gente va a salir con un conflicto, ¿Cómo evangelizan? ¿Cómo evangelizan? ¿A quién? A los tigres, a los monos, no sé a quién, porque las personas de 3 días de camino, no, ¿a quién? ¿Me entiendes? Entonces, Carlos se ríe. claro, Carlos se ríe, pero es que es real, ¿a quién? ¿Sí? Entonces, uno tiene que entrar y salir fácil, dentro de todo. Esas son las cosas que este servidor ha tenido en cuenta siempre por los lugares que nos ha tocado a nosotros averiguar. En nuestra experiencia personal acá, este servidor con mi esposa estamos en Alemania y hemos mirado mínimo 25, 27 propiedades. Creo que fueron 28, 30. Una de las que tenemos anotado de haber revisado. Que nos dijeron, nos llamaron los hermanos Gerardo, mira, acá hay una persona, acá hay otra persona, y acá hay otra persona, y nos daban el teléfono y nosotros la llamamos y quedamos, le pedía la ubicación y le pedía los números de catastro de la O por internet. todo por propiedades internet. También. Pero ellos me daban primero los números de la localidad y de España y después el número de catastro. Y yo llamaba al ayuntamiento correspondiente a esa, pues me ponía en la faena de llamar continuamente, a llamar al ayuntamiento, mire, soy la persona tal, me han ofertado esta propiedad y quisiera saber si pertenece a este municipio, ¿no? A este departamento. Sí, sí, pertenece acá. Mire, yo tengo este número de catastro. ¿Usted me puede decir si en ese lugar se puede edificar? No, no se puede. Y todos, pero todos me decían, no se puede. ¿Cómo que no se puede? No, no, no se puede. No se puede. No está permitido. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Puedes avanzar con esa oferta de venta o de compra de propiedad? No puedes, porque ¿para qué vas a comprar si no te van a dar permiso de habitabilidad ahí para que construyas nada? Y digo, y a veces nos decían, no, pero que sí se puede porque si tú pones tu casa con pilotes de madera de más de 50 centímetros, técnicamente ya no estás habitando en la propiedad, estás arriba. O te vas con un container, le pegas con una radial ahí, cortas una puerta, una ventana y te instala. No se puede. Con los pilotes no se puede. Y en otros lugares me dijeron, no se, ni siquiera puedes mover una piedra de ahí, porque esa zona está declarada zona natural. ¿Sí? Lo único en esa propiedad que se puede hacer es instalar placas solares. Puedes comprarla para alquilarla a alguien que quiere instalar, pero tú tienes que conseguir quien te quiera pagar para instalar placas solares. Entonces tú puedes tener una renta de ahí, pero nada más. No puedes plantar árboles, no puedes nada. Es para tenerla. Una vez un hombre en España acá nos dijo, a mí me dijo con respecto a eso, yo tengo una propiedad, me dice, yo te la regalo si quieres. Digo, ¿cómo? A mí no me sirven de nada, no puedo hacer nada, me dice. Yo la tengo de mis padres, la heredé, pero no puedo ni criar animales, no puedo plantar, no puedo poner ni placa solar, no puedo estar por nada. Me dice, ¿tú quieres te la regalo? Digo, como si con rabia me decía así, ¿no? No puedo hacer nada con esas propiedades, unas 5 o 7 hectáreas que le había heredado. ¿Para qué me sirve si no puedo hacer nada? Entonces, cosas como esa. Por eso hay detalles que uno a veces lo da por sentado, pero hay también ciertos lugares en que no será tan estricto como acá, pero hay que tener en cuenta también los lugares en que la municipalidad o el ayuntamiento, como se le llame, tiene cierta normativa. Yo voy a comentar un caso de una hermana acá en una de las islas que tiene España, las Baleares, donde ella heredó una propiedad y cerca de su casa. Heredó una propiedad Las Canarias. en las Canarias, sí, bueno, las Canarias. Y heredó una propiedad y de pronto se puso a construir. Esa señora estuvo acá con nosotros. Un día vino acá a comer, nos contó y todo eso. Y cuando comenzó a construir se gastó más de 20.000 euros. Había avanzado todo y de pronto
le llega una carta del ayuntamiento. Si no derriba a todos en 30 días, una multa. Y obviamente la multa no iban a ser 200 euros, iba a ser miles de euros. Y entonces nos llama después, hermano, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me dijo, no sé qué hacer, hemos gastado dinero, estamos con esto, estamos con esto. Y bueno, y es más, un día hemos tenido una reunión en privado con Zoom, ella y su esposo y nosotros, para dar nuestro punto de vista. Y bueno, lo primero que fue preguntarle, hermano, ¿usted no se puso a averiguar si podía o no? La verdad que no, porque como me llegó por herencia, pensé que se podía. Y se gastó más de 20.000 euros en eso, en esos gastos. Y después quedó todo congelado, quedó en la nada. Ella dejó de construir. Lo último que sé es que esta señora no le había llegado la segunda carta intimándole que iban a ir tal día a revisar. Nunca, hasta donde conocemos el caso. Nunca, pero avanzó sin averiguar. Y ese dinero se perdió, porque no podía hacer nada, ¿sí? Y bueno, así le puede pasar a cualquiera. Por eso siempre digo, la información a veces cuesta, tiene más valor que el dinero. Porque si tú avanzas sin información y vas con el dinero y lo gastas creyendo, creyendo y avanza, avanza y de pronto te das cuenta que no debiste, por falta de información, no debiste haber hecho ese emprendimiento y después ese dinero, esa plata está perdida, como dicen. Ese es un tema que uno debiera abrir los ojos. Bien, la información es muy valiosa en este sentido de poder informarse bien. A Dios gracias a este servidor, a mí me ha tocado siempre dudar sanamente, como decimos nosotros, dudar de las propuestas que nos han llegado, porque quiero averiguar, porque todos, a nosotros todos nos decían, sí se puede vivir, ¿sí? Sí se puede vivir. Y en todos los ayuntamientos me decían, no se puede vivir, ¿sí? Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al dueño que quiere vender o al que tiene la última palabra? Porque el ayuntamiento es la ley y ellos te mandan a la policía y hasta ahí llegaste, ¿sí? Entonces, son detalles, son detalles. Este señor también estuvo en el año 2018 en Argentina, visitando la tierra natal donde yo nací, en Tucumán, y tuve la oportunidad de comprar, acá el hermano Carlos se acuerda, una propiedad muy bonita en las afueras de la capital, de San Miguel de Tucumán, muy, muy linda propiedad, de 4 hectáreas, que se podían extender a 10, pero para comenzar 4 hectáreas había agua cerca, la ruta estaba a 200 metros, ¿no? El acceso a la entrada muy, muy, muy bueno, todo campo, y bueno, interesante. Y le pregunto a la dueña si me podía dar la copia de la escritura para sacar el catastro y yo mismo hacer mis propias averiguaciones, como lo venía haciendo. Sí, como no, por supuesto, yo te la doy. Me di una copia y me voy a una notaría, una señora así. Le pregunto y le cuento la situación. Le digo, mire, yo soy de acá, hace muchos años que no vengo, pero quisiera comprar una propiedad. Esta es la escritura. Digo, ¿usted me podría averiguar para cuando usted pueda? Sí, yo mañana puedo, le digo, porque tengo mi hijo que trabaja conmigo, él es abogado, y él va a lo que a los tribunales, catastro, todo, él se encarga de todo. Así que venga mañana. Y al día siguiente fui. Una señora muy amable, muy amable. Y cuando voy, ella una carpeta, me muestra todo, mire, él fue al catastro de donde corresponde ese municipio y sacó todo, esa propiedad tenía como 4 embargos. Un abogado que había hecho un trabajo para la dueña no le pagó y le embargó la propiedad. Después tenía otros embargos de otra gente que había querido comprarla, pero la señora la vendía, ella no vendía la propiedad técnicamente hablando, ella vendía título de posesión, que es otra cosa, ¿sí? Y la propiedad nunca había sido delimitada
por las hectáreas que ella tenía 10 hectáreas, me acuerdo, pero ella vendía pedazos. A la señora que me quería vender la propiedad a mí, ella le vendió 4 hectáreas, pero con el papel de título de propiedad, pero era título de posesión, porque la propiedad misma no estaba todavía delimitada por catastro, por escritura, que ya estaban los límites de las 4 hectáreas. Entonces, la señora, la propiedad tenía heredero desconocido o sin paradero. Había que colocar 30 días en un periódico el nombre para que se presente, eso está embargado, hay que gastar con eso, me dijo, y entre otras cosas, otros impedimentos legales que no me acuerdo, pero tenía como 5 impedimentos legales. Y me decía, ¿y si usted? Yo le dije, yo estoy paseando estos días por acá, pero yo vivo en Europa, le digo, yo vivo en Alemania. No, no, me dice, yo que usted no la compro, porque si alguien se mete en esa propiedad que usted va a pagar ahora, por meterse ya es el dueño legal por posesión. Y usted no lo puede sacar. Así el vecino venga y le diga, Gerardo, ahí se metió en tu propiedad una persona, me dijo, usted no, legalmente no puede sacar, porque él se metió. Hizo ahí su casa o su casilla o su prefabricada y usted no lo puede sacar. Así que yo le diría, no piense en esa propiedad. Me averigüé, pero no era viable. Entonces, en el 2019 regresé de nuevo acá y, bueno, salí del grupo en el que estábamos perteneciendo a mi esposa y el servidor. Y después, al año siguiente salimos y comenzamos nuestro propio grupo, que es el que hasta ahora tenemos. Pero son experiencias que, a Dios gracias, siempre digo, me han evitado de tener tremendos sustos o pérdida financiera también. Por eso es importante, quiero compartir este tema de cómo hay que tener en cuenta lo que es buscar un sitio. Un sitio es el que nosotros podamos prepararnos espiritualmente para, como se dice en la jerga militar espiritual, como lo dice Pablo en Efesios capítulo 6, que tenemos milicias, ¿sí?, enemigas o potestades enemigas que son espirituales, que no van a hacer la guerra. Ya no están haciendo la guerra, pero cuando a ellos se les dé más poder o el Espíritu Santo vaya retirándose gradualmente de los impíos, esos impíos van a tener mayor influencia de los demonios y van a ser mucho más agresivos y van a ser mucho más peligrosos también. Entonces, para nosotros contrarrestar esa influencia, tenemos que santificarnos, pero santificarnos en el contexto que el Señor quiere, no en lugar en que tengamos problemas de vecino, problemas de que no podemos estar porque no hay agua para lavar, no hay un lugar que tenemos que caminar 8 kilómetros para conseguir 4 bidones de agua, etcétera. Entonces, todos esos son detalles que pueden, por más buena intención que tenga el grupo, pero si no se han tenido en cuenta al comienzo, pueden menoscabar todo el proyecto, ¿sí? Son detalles que hacen al puesto de avanzada. El puesto de avanzada está hecho para la llegada del Espíritu Santo al pueblo de Dios. Un puesto de avanzada es preparar almas, vasos de barro purificados por Dios para que descienda el Espíritu Santo en esas almas y las llene de poder para mandarlas a la ciudad. Amén. Amén. ¿Sí? Ese es el campo de entrenamiento, ¿sí?, según la sierva del Señor. Por eso son lugares muy específicos, son lugares que tienen características propias, no se repiten en las universidades adventistas, no se repiten en los colegios, no se repiten en los sanatorios, en las fábricas adventistas, no se repiten en las oficinas o administraciones adventistas. No, 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 eso es otro tema. Estos campos de entrenamiento militar, espiritualmente hablando, son los puestos de avanzada para una determinada y única misión: el evangelismo en el tiempo del fin con la lluvia tardía. Amén. ¿Sí? No hay otro por qué. Entonces, para llegar a ser como decimos nosotros, un egresado o calificado por el cielo que reúne esas condiciones,
el Señor nos dice, vayan a ese lugar de entrenamiento, sigan las pautas de ese lugar, ¿no? Ustedes son alumnos, yo, dice el Señor, seré vuestro profesor, vuestro maestro. Y la naturaleza será el ambiente en que ustedes se desenvolverán en el carácter, en el tema del trabajo manual, en la agricultura, en muchos aspectos. Y eso es lo que el Señor desea. Ahora, si alguien quiere hacerlo por su cuenta, yo siempre digo, es dueño, que lo haga. Pero no conocemos, lo vuelvo a decir, hermano, no conocemos un caso que haya salido bien. No conocemos. Este servidor, tengo más de 20 años en el tema este de salir de las ciudades. No he visto un matrimonio o una pareja o un hombre o una familia que haya cumplido todo este cúmulo de requisitos que el Señor quiere cuando hayan salido solos. La gran mayoría que conozco regresaron. Se volvieron a la ciudad o volvieron al trabajo que tenían antes o echaron para atrás. Pusieron la reversa para atrás. ¿Por qué? Porque no se puede. Y es que no se puede. Cuando a mí a veces alguien me dice, no, hermano, yo me voy para, ya me compré mi casita o estoy ahorrando para comprar mi casa, para irme al campo. Y, bueno, perfecto. Yo lo escucho y digo, ¿qué le puedo decir? Es lo que hay. Tú no quieres entender, perfecto. Pero yo escuché casos, hermano, muy tristes, muy, pero muy tristes. Y estoy esperando escuchar otro de personas que se están preparando para ir, los conozco con nombre y apellido, que están ahorrando, que están ahorrando, que están ahorrando para salir en el momento que ellos vean que tienen que salir. Bueno, lo toman como una mudanza. El concepto de puerta avanzada no es mudanza, pero la gente cree que la salida de la ciudad es una mudanza. Me voy de la ciudad al campo, pero olvidan completa y absolutamente el factor más importante, la lucha espiritual. Y cuando tú olvidas la lucha espiritual que hay en el medio y no la tienes en cuenta, no, tú no tienes en cuenta que tú eres un objetivo militar para Satanás, que tu proyecto Satanás lo va a torpedear de todos lados, le va a poner la zancadilla cada vez que pueda y te va a mandar personas que te van a desanimar y va a hacer que te pelees con tu marido, con tu esposa, con tus hijos y va a hacer que te llegue gente que no tiene que haber llegado nunca, pero llegó. Y te va a poner mil problemas. Esa batalla espiritual es la que uno tiene que tener en cuenta más que otras cosas. Por eso, cuando uno lo toma como una mudanza de la ciudad al campo, como si fuera que, bueno, alquilo una furgoneta, me llevo todas mis cositas, la empaco bien y me voy allá, descargo y de nuevo acomodo la cosa como puedo y de a poquito, eso es una mudanza. Y mucha gente lo ha manejado así. Conozco hermanos y hermanas que se han ido al campo con ese criterio, que es cambiarse de casa. Y esta semana estaban en la ciudad y la otra semana ya estaban en el campo, escuchando los pajaritos, un amanecer verde, muy bonito, aire puro, todo lindo. Pero hay una lucha espiritual de por medio que no debemos olvidarla. Esa lucha espiritual tiene que estar en nuestra mente para nosotros actuar de acorde para que no seamos sorprendidos. Y cuando la gente se regresa, otra gente, porque ese es el plan de Satanás, otra gente va a decir, mírenla, mírenla hermana, se volvió, ¿se dan cuenta? Eso no es de Dios. Se volvió, le fue mal. ¿Por qué se volvió? Y bueno, porque no es de Dios. Hermano, aprenda. Y el pastor adventista me lo han dicho, esto, y no, ¿se dan cuenta, hermano? No es de Dios. Por eso la iglesia no los apoya, porque se van y vienen. Y ni hablar de casos que hemos conocido también, donde ahí en el campo, donde se van 2, 3, 4 personas, empiezan a haber pecados ocultos que empiezan a florecer. Que eso no lo contó un hermano de Centroamérica, que el anciano que era el director se metió con la mujer del otro y la otra se metió con el marido de esta y que después todo empezaban a hablar de Daisy Escalante y era cualquier cosa, me dijo. No, hermano, yo entré ahí y dije, yo no quiero, yo no tengo nada que ver. Una persona que la invitaron para pertenecer a eso, dijo, yo no tengo nada que ver con esto.
Uno se acuesta con el otro, otro que... No, hermano. Eso el enemigo lo va a señalar después, como se dan cuenta, miren, eso no es de Dios. Entonces, confunde a la gente diciéndole, se dan cuenta, esas personas que hablan de salir de las ciudades, no las manda el Señor. Miren cómo termina. Lo que hace siempre el gran acusador, ¿sí? De acusarnos de todo a nosotros. Él lo provoca, pero nosotros fuimos nosotros. No, él no fue, fuimos nosotros. Acá mismo en España, hace 2 años atrás, nos enteramos de un caso muy triste de un lugar en Cáceres que está en frontera con Portugal, al sur de España. Un lugar muy lindo, mucho calor, muy lindo. Nosotros lo hemos conocido, hemos pasado cerca por ahí. Y había un instituto que yo lo venía siguiendo de los videos de YouTube, varias veces lo vine siguiendo, se llamaba el Instituto Madison. Un hermano, bueno, yo no sé si llamarlo hermano, un tal Doru, rumano, y era el director, muchacho joven. Bueno, en su momento habrá tenido 35 años, hace 10 años atrás, no sé. Y él terminó, ese lugar está cerrado ahora, pero mucha gente fue ahí. Claro, el nombre era Instituto Madison. Y él, Familia completa llegaron ahí. exacto, mucha gente llegó. Y las hermanas que nosotros conocíamos, mi esposa y este servidor conocíamos de Barcelona, hermanas muy piadosas, que todavía tenemos contacto con ellas, pasaron por ahí. Y eso era, hermano, no sé si era llamarlo semi-esclavitud, era yo me acuesto con aquella, yo me acuesto con este, yo quiero que tú seas mi mujer, porque el Señor me mostró, Cristo me mostró que tú y yo nos tenemos que casar, le estuvo diciendo Doru a una mujer, a otra, que el Señor me mostró y ya se daba, ya estaba pirado, ya estaba loco, ¿sí? Bueno, ese muchacho ahora está en Filipinas buscando pareja. Fíjese, una de las capitales del sexo infantil o del sexo de pornografía, De entonces pedofilia. pedofilia, porquería, anda ahí. Un perturbado sexual, ¿sí? Entre otras cosas, ¿no? Es la última noticia que tenemos. Y puso la propiedad en venta, se cerró ese lugar. Bueno, así terminaron. ¿Por qué? Y bueno, porque no han tenido en cuenta la batalla espiritual. Han tenido en cuenta la parte que nosotros miramos. Vamos a hacer una panadería, había una panadería ahí, o no había panadería, en un lugar que hacían pan. No era panadería porque ellos no comercializaban pan, hacían pan para ellos. Pero era un lugar que nos contaron a nosotros. Incluso la hija de una señora, estando yo en Alemania, me llama, ella estaba en Holanda, y me dice, hermano Gerardo, usted el puesto avanzado, ¿van a dejar a la gente que llame por teléfono? Yo me echo para atrás y digo, ¿cómo? Sí, hermano, quiero, porque nosotros tenemos planes, mi mamá y yo, de algún día ir con ustedes, pero queremos preguntarle, ¿ustedes van a dejar llamar por teléfono? Le digo, hermana, ¿cómo me preguntas eso? No entiendo. Es que mi mamá está ahí, en ese centro, y este hombre no la deja llamar por teléfono. Ella tiene que estar escondida. Ella llama por teléfono y llamada así con la voz baja para que no la escuchen. Porque este hombre no la deja ni siquiera hablar conmigo, que soy su hija. ¿Ustedes van a ser así? Me pregunta. Yo me quedé, hermana, no te puedo creer, eso está pasando ahí. Y ahí fue que empecé a enterarme de un montón de cosas. Digo, mira, en ese momento estábamos allá, pero el hermano José Antonio tiene 3 años y medio con nosotros. Y él va a ver a su familia, a su hermana y a su sobrino las veces que él quiere ir. Y nosotros estamos, hermanos, yo lo llevo a la terminal, lo voy a buscar, le ayudamos en todo. Hermano, la familia es lo primero. Yo siempre digo, él tiene su gente en Valencia, hermano, cuando tú quieras, ¿sí? Y ella me decía, sí, pero es que allá no la dejan a mi mamá ni siquiera llamar por teléfono, tiene que llamar escondida y en voz bajita, que a veces le digo, mamá, ¿por qué me estás llamando que no te escucho, habla más fuerte? Es que no puedo porque no me dejan hablar por teléfono. Y le hacía trabajar a la señora mayor, ya abuela en su momento, porque ya tenía nietos, por la noche haciendo pan sola. Una señora mayor haciendo pan sola, amasando, horneando. Yo soy panadero, soy que ese trabajo es duro.
Y este tipo, y la otra hermana, que eran dos hermanas, la otra hermana más joven le dijo, Doro, déjame, yo le ayudo a la hermana. No, 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 usted no. Ella va a trabajar toda la noche sola. Y eso ustedes lo permitían. Entre otras cosas que me enteré porque hubo un hermano acá que me contó de eso. Instituto Madison se llama. Mucha gente pasó por ahí. Por eso a veces nosotros tenemos en cuenta la parte visible, mis queridos hermanos. Pero tenemos que tener mucho más en cuenta la lucha espiritual que hay en el medio. Es una lucha, e incluso este Doru nos contó a esta hermana, la joven, que le mandaba WhatsApp eh, vergonzosos, guarangos, insinuaciones sexuales y no sé cuántas cosas que ella dijo, ¿por qué me manda a mí esto? Pero un trastornado, un psicópata sexual el tipo, ¿sí? Y ella le contaba a mi esposa, porque son amigas, todavía son amigas, por supuesto. Y le contaba, yo estuve ahí, ese tipo, ya lo he bloqueado en el WhatsApp porque me mandaba a mí cosas que yo, ¿qué me importa a mí de él? Y, bueno, Instituto Madison. Es el enemigo, hermano, se mete, entra por la... nosotros creemos que va a entrar por la puerta, pero entró por la ventana de atrás. Y si cerramos la ventana de atrás, entró por la chimenea o entró por donde quiera que menos lo imaginamos. Tenemos que vigilar todas esas avenidas del puesto de avanzada para que el enemigo no pueda entrar. De ahí que nosotros como centro hemos puesto normas de convivencia cristiana elevadas y las mantenemos y las mantendremos en la gracia del Señor. Porque acá hay una batalla espiritual tremenda. Nosotros hemos sido visitados por personas que la verdad no tendrían que haber venido, pero llegaron. Hemos conocido personas que eran adictas al WhatsApp. Estaban con nosotros conversando y estaban piqui, 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 piqui con el móvil, hermana. Y le decía, hasta que llegué a decirle, por favor, hermana, ¿podría silenciar el WhatsApp cada rato? Plin, 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 plin. Y estábamos hablando, plin, 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 y sonaba. Y estábamos comiendo, plin, plin. Y estábamos comiendo y ella atendiendo el WhatsApp. Le digo, hermana, por favor, también, por favor, ¿puedes silenciarlo? Tú ves que nosotros no, yo le silencio todo. Voy al WhatsApp y veo cuando tengo tiempo. No quiero escuchar ninguna alarma, pero porque molesta. Yo sé que puede molestar, pero estaba continuamente plin, 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 plin la alarma. Digo, hasta que después digo, pero hermana, pero estaba todo el tiempo. No podía tener una conversación de 4 minutos conmigo sin mirar el teléfono. Digo, ¿para qué una persona así? O sea, son cosas que uno dice, no, hermano, tú exageras. Bueno, tú llámale exageración, perfecto, llámalo como quieras. Pero esas personas no suman a un lugar que quiera servir al Señor. El tema de buscar las personas idóneas se van a dar cuando tú mantengas las normas elevadas y no las rebajes. No se trata de ser políticamente correcto. Ay, no, pero que mi hermano, que mi marido, que... No, primero Dios y después la familia. Primero Dios, después el marido y los hijos. Primero Dios. Y siempre tiene que ser primero Dios en todo. Es la única manera que nosotros tengamos la conformidad a la voluntad del Señor. Nuestra experiencia personal es que avanzamos por fe. No miramos resultados, bueno, hemos visto bastantes resultados. Han querido venir muchas personas, unas han llegado, otras no han durado y bueno, pues el Señor sabrá. El Señor nunca se ha movido con multitudes, nunca. El Señor se ha movido con hombres y mujeres santos. Y son ellos los que han hecho la obra del Señor. Los profetas, los apóstoles, todos fueron llamados a santidad, no a ser multitud. No fueron llamados a ser multitud, fueron llamados a santidad. Y ese es el propósito mucho más aún para el tiempo del fin. Mis queridos hermanos, si alguien tiene alguna duda o consulta, por favor, si la tiene, por supuesto, ¿no? Que la diga, que la comparta, para que entendamos que este es un punto muy importante del que nosotros tenemos que
que estar velando. Somos llamados a santidad, mis queridos hermanos. La multitud la llama Babilonia. Babilonia se regocija con las multitudes. Nosotros no tenemos que tener una inquietud de ser muchos. Tenemos que esforzarnos por ser santos, por apartarnos para Dios. Y que Él puede con una sola persona, con dos personas que santificadas completamente por el Espíritu Santo, llegar a una gran ciudad. Los viajes de Pablo eran muy pocas personas, pero Pablo llegó a la metrópolis, llegó a Roma y dio vuelta a esa ciudad y se evangelizó, porque iba el Espíritu Santo delante de ellos. Cuando llegó a Grecia. Cuando llegó a Grecia y a las grandes ciudades, era un escándalo lo que se armaba ahí, porque el Espíritu Santo iba adelante y era la retaguardia también. Ellos eran el instrumento humano, la agencia humana de Dios. Y Dios llegaba a esas ciudades y evangelizaba, por medio de hombres y mujeres santos. Y si eso se dio antes, se volverá a dar al final del tiempo, con mucho más efusión del Espíritu Santo que se dio en el aposento alto. Amén. Tenemos que creer eso. Está prometido. El último mensaje se dará con poder que la especie humana no conoce, porque se cierra otra vez el ciclo de prédica de evangelismo que se abrió en el aposento alto. Se cierra, se baja el telón, se termina lo que se daba, se acaba la función. Y de la etapa del día de la gracia llega a su fin y comienza la etapa del día de la ira de Dios. Y Dios tiene que hacer notar eso con poder. No lo va a pasar desapercibido. Por eso los puestos avanzados son un elemento clave, en mi humilde opinión, para el desarrollo y desenvolvimiento de este propósito del Altísimo. Si somos 3, somos 5, somos 7, somos los que seamos, pero santos. Pongamos las cosas de Dios en primer lugar. Avancemos por fe. Nosotros estos días estamos tratando de comprar una impresora. Ahí estamos juntando unas moneditas, porque queremos de nuevo imprimir nuevos folletos que este servidor está diseñando, estoy escribiendo sobre la reforma por salud, sobre el evangelismo. Tenemos uno que nos lo facilita, un hermano, pero queremos hacer varios, pero no tenemos forma de imprimirlo. Entonces estamos haciendo eso, bueno, estamos juntando unas moneditas de a poquito mientras que podamos. Pero aparte de que ya repartimos lo que hemos conseguido, pero queremos nosotros mismos publicar nuestra propia literatura adventista, verdad presente. Y hacerlo mejor. Y hacerlo mejor, exactamente. Sí, cuando puedas. Sí, hermano, José Antonio. Sí. El hermano Gerardo ha desarrollado lo que tiene que ser un puesto de avanzada. Yo he resumido en 4 ideas para tener así una claridad de lo que exige un puesto de avanzada. La primera sería la espiritualidad, ¿sí? Es decir, el evangelismo. Por eso se llama puesto de avanzada, porque la misión es anunciar a Jesucristo en este tiempo del fin. La segunda sería la persecución, porque aquel que se arriesga a ser un miembro del puesto de avanzada, se arriesga también a los tiempos que van a venir difíciles contra la fe de Cristo, como así está en el Evangelio. Es decir, pues, en el Nuevo Testamento, todo aquel que quiera seguir a Jesucristo padecerá persecución, más o menos es la idea. La otra idea es el sábado, esa celebración del sábado de una manera solemne, de una manera espiritual, consagrada, santificada.
Y la cuarta, es decir, del sábado, se refiere a una espiritualidad centrada en este día del Señor. Y la última sería la alimentación. Si no somos veganos, nuestro cuerpo no está limpio, la sangre no está limpia y no puede elevarse a la claridad y exigencia de la verdad, que es sobre todo espiritual. Y de ahí que un puesto de avanzada tiene que ser muy exigente en la alimentación, no solo ser vegana, sino también un espíritu de sacrificio, de no estar picando y comiendo media mañana, media tarde, sino saber que en el día lo ideal son 2 comidas, etcétera, ¿no? Es decir, el modo. Todo esto es muy importante para tener un cuerpo, una mente y un espíritu claro para el servicio del Señor. Amén, amén. Gracias, hermano José Antonio. Hermanita Judith, tú tienes la manita levantada. Te escuchamos, hermana. ¿Nos escucha, hermana Judith? Ella acá nos aparece que tiene la manita levantada Pero ya quito el micrófono. y ya quitó el micrófono. ¿Nos escucha, hermana Judith? Viene bien. Bueno, debe ser que ella estaba viajando hace un rato. Sí, dice que no se escucha, ¿verdad? Nosotros no te escuchamos, hermana. ¿Sí me escuchan? Ahora sí. Sí. Perdón, es que tenía el Bluetooth. Vale. Lo que le quería decir a la hermanita es que en Cuetzalan, Puebla, sí utilizan el agua con el que lavan la ropa, hacen los tratamientos, también la toman. Ay, Porque Dios los ha bendecido. Estos hermanos eran químicos, tenían maestrías y muchos estudios. Qué bien, qué bien. Cuando Dios los llamó a la verdad, ellos vendieron sus laboratorios, tenían heladerías. Y pues así fue como vendieron su casa ahí en Puebla, en el mero centro de Puebla. Con ese dinero compraron allá. Pero claro que no alcanzó porque pues usted sabe que uno lleva un proyecto, pero van saliendo detalle tras detalle, como Exacto. usted lo mencionaba. Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, la hermana empezó a hacer estudios del agua, pues ya que ellos eran químicos, y resulta que las aguas de esas cascadas alrededor estaban descargas de aguas negras. Y a lo que voy es que como es Dios tan grande, ya que los había mandado a ese lugar, porque cuando llegó la hermana, dice, solo era piedra, hierba, o sea, estaba terrible esto. Le dijo, Señor, ¿para qué me has mandado para acá? No hay nada. ¿Qué voy a hacer con el... ahí tienen un lugar de nacimiento de agua. Y ahí es donde pues sale demasiada agua, gracias a Dios, y de esa toman y está libre de todo, está buena para tomar. Amén. Y pues también me quedo pensando, hermano, en que bendito Dios, ustedes ya los tres hacen buen equipo porque no todos quieren trabajar. Luego se invita a hermanos y son bien flojos, la mera verdad, voy a hablar sinceramente. O no quieren ser limpios, o no quieren, o sea, sí, a mí me gusta mucho la limpieza, el orden, porque he entendido que, aparte de antes de ser cristiana, yo ya era muy estricta. Le he bajado un poquito, pero sí, la limpieza es muy importante, la verdad. A mí me gusta mucho, porque no puedo estar en un lugar, igual mi esposo es igual que yo, pero sí nos ha tocado hermanos que realmente no comparten lo mismo. Entonces, también tienes que ver a quién vas a invitar, que vayan en el mismo sentido de trabajar, de Exacto, compartir, de apoyar. Y exacto. pues ustedes tienen una gran bendición que también ya los tres, pues me imagino, no sé si sean jubilados o no sé, cualquier cosa, pues ya no Bueno, dependen de un trabajo, ¿verdad? él sí, el hermano José Antonio ya está pensionado y nosotros avanzamos por fe, hermana. Amén. Así es. Yo todavía dependo de un negocio y le estoy pidiendo a Dios que ya sea pronto que nos saque para poder irnos a vivir por fe también, porque pues yo tengo tres bocas, pues soy madre, soy esposa, soy hija, entonces soy hermana y hermana de mi iglesia también. Entonces, pues hay actividades, pero yo para la obra dejo todo y se lo he dicho a Dios. Amén. Yo quiero servirte y me voy por fe, Señor, dejando en tus manos a mis hijas, tus hijas,
porque pues yo nunca las dejo para nada. Es más, lo menos que yo las pueda dejar en manos de otras personas y menos que no sean cristianas, porque eso me da mucho pendiente. Usted sabe de lo que les puedan enseñar o cosas así. Pues bueno, ahorita gracias a Dios me hizo favor mi hermana y pues ellas están volviendo al camino, entonces pues ahí van. Pero sí, yo pienso que estos centros de centros misioneros están hechos para poder atraer a más personas más jóvenes que se puedan preparar. Yo estoy viendo que Dios me está llamando por este lado porque este grupito de 15 jóvenes que tengo en este grupo misionero ya están interesándose. Entonces, pues yo sé que la edad llega y como usted dijo, los regalitos también. Entonces yo le dije, no, tengo que ponerme a hacer más ejercicio, más resistencia en el... Vamos a andar dando el mensaje. Te estamos perdiendo, hermanita, no te O escuchamos sea, cortado. perdón. Sí, te escuchamos cortado. Si tú puedes acercar no sé, el micrófono. No, bueno, Ahora, bueno, entendemos perfectamente, mi querida hermana Judith, la situación porque la vivimos, ¿no? Por supuesto. sí, hermano. La, la, Sí, la, entonces, sí, te escuchamos, te sí escuchamos. digo que estos centros misioneros tienen que ser también para que en oración roguemos que lleguen esos jóvenes que se quieren preparar, porque como dijo la hermana Mari, todos estos jóvenes que están aquí ya no volvieron a su casa porque Dios los está preparando. ¿Por qué? Porque en su casa toman refresco, porque en su casa escuchan música y los jóvenes han decidido vivir con la hermana Mari. Entonces, este siguiente paso, le digo, Señor, pues si con 3 hijas me has moldeado demasiado, pues yo no sé si me vayas a dar más hijos que estén dispuestos a prepararse para tu obra, para honra y gloria Amén, tuya. amén, Amén. amén, Amén. amén. Muchas Amén. gracias, hermana. Amén. Nosotros tenemos que, bueno, es un lindo testimonio lo que tiene la hermana Judith, su vida y el ministerio que tiene como madre, por supuesto, ¿no? Compañera y ejemplo para quienes, sus hijas, ¿no? Y tiene la gran bendición. Yo también tengo 3 hijas y un muchacho, pero no quieren venir. Todavía, siempre me digo todavía porque me consuelo pensando que ellos algún momento van a recapacitar. Ya son adultos también, pero quisiera que estén acá, pero son adultos, ellos tienen que decidir dónde quieren estar. Entonces, oremos por nuestros hijos, por todos ellos, por nuestros cónyuges, por los hermanos en la fe que temen el nombre de Dios, para que el Señor tenga misericordia y los conserve y los proteja, porque el enemigo anda como un león rugiente, buscando a quién devorar, a quién destruir, más en estos tiempos peligrosos. Amén. Que tenga el Señor misericordia de nosotros. Amén. Bueno, en este momento me estoy acordando un detalle, quería comentarlo también, quería pedirle un favor, especialmente al grupo, a todos aquellos que aquellas personas que quieran mantener un diálogo tan extenso en el grupo pueden hacerlo sin ningún inconveniente, pero si lo mantienen en privado sería mejor porque hay hermanos que me llamaron que tienen deseos de dejar el grupo porque hay temas ya privados de hermanos que se extienden en el chat y a los hermanos los distrae, Se les llena el se les móvil. llena el móvil. La hermanita Graciela me comentó que ella dejó el grupo, el primer grupo, Puesto Avanzada de Europa, porque hay muchos chats, muchos chats y se les llena el móvil. Y varios Entonces, hermanos más. nosotros tenemos que ser cuidadosos y también comprensivos. Hay hermanos que tienen sus actividades, tienen sus móviles, sus teléfonos celulares limitados. Entonces, si nosotros colaboramos y no digo que no pongamos, si tú quieres tener quieres explayarte de un tema con un hermano, hazlo en privado con ese hermano, sin problema. Yo lo hago, ¿eh?
Lo digo porque lo hago. Siempre me dirijo a los hermanos cuando quiero dirigirme, me dirijo siempre en privado. Por eso este servidor no publica mucho. Yo publico, por supuesto, pero lo justo, para comprender que los demás hermanos también tienen su tiempo y si ellos están continuamente que les suena el WhatsApp, les suena, se dan cuenta de que pierden tiempo, pierden memoria, no ellos, sino del celular, ¿no? Del móvil. Entonces, seamos solidarios, por favor, ¿vale? Tengamos en cuenta ese detalle para que podamos ser más eficientes en todas nuestras cosas, en nuestras tareas o nuestras redes sociales entre hermanos de la fe. Mis queridos hermanos, espero que este tema se haya podido comprender. Es importante que nosotros tengamos en cuenta estos detalles, el lugar a donde vamos a ir. Porque descuidar este detalle puede acarrearnos pérdidas económicas y a veces grandes pérdidas económicas por no haber informado de una manera correcta, ¿sí? Este es el deseo de este servidor, que podamos tener en cuenta ese detalle. Creo que ya tenemos 1 hora y media. Si alguien tiene alguna otra consulta que hacer, comentario, duda, pregunta, hágala ahora o calle para siempre. ¿Alguien quiere comentar algo? Si no, vamos a tener la oración de despedida y rogamos que el Señor pueda bendecir este grupo que quiere servir al Señor. Amén. Es un grupo que desea reunir esfuerzos, ¿sí?, para que el nombre de Dios sea alabado, para que el nombre de Dios esté de nuevo en su lugar primero y que aman la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de los presentes. Amén. Yo quisiera pedirle ahora que lo tenemos al pastor, que si él nos puede dirigir en oración. ¿Puede ser, hermano? Claro que sí. Claro que sí. Oremos, hermano, oremos. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque permites que un grupo de tus hijos nos reunamos de esta manera tecnológica para compartir instrucción, inspiración y especialmente prepararnos cada vez más porque el tiempo apremia, el fin ya se nos acerca y Dios quiere un pueblo sumamente preparado para que haga frente a la parte final de este gran conflicto entre el bien y el mal. Amén. Oh Dios, bendícenos a cada uno. Rogamos que tengas misericordia, paciencia y especialmente nos concedas guía, sabiduría, luz para dar los pasos adecuados, particularmente a todos los hermanos que están involucrados en este proyecto de dejar las grandes ciudades y de formar parte de puestos de avanzada. Querido Dios, te rogamos que bendigas muy ricamente al hermano Gerardo, a su esposa, al hermano José Antonio y así a cada uno de los miembros que hoy estuvimos presentes, pero otros hermanos que hoy no pudieron, pero forman parte del equipo también. Señor, rogamos la guía del Espíritu Santo y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén. amén, amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Fuerte abrazo en Cristo. Amén. Bendiciones para todos. Feliz semana y Dios mediante nos veremos para continuar la tercera parte del 7º capítulo del próximo sábado. Dios mediante el perfil de la crisis venidera. Hermanita Judith, gracias por tu testimonio muy alentador. El Señor te bendiga grandemente la obra tan hermosa que están haciendo usted, tu familia, tú, tu esposo, con la distribución de materiales como es el libro El conflicto de los siglos. Un libro, hermana, que es la hermana Juárez dice, si hay algún libro que tenga que repartirse de los míos, el conflicto. Por eso sigamos el consejo del Señor, preparémonos espiritualmente para el evangelismo, porque esa va a ser la piedra de toque al final del tiempo. Los valientes que salgan a evangelizar y los que se quedarán atrás, los rezagados. El Señor bendiga a su iglesia, a su pueblo. Feliz tarde Y para feliz tarde ustedes. para todos. Feliz tarde. Muchas bendiciones. Un Bendiciones. abrazo fuerte. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gloria a Dios. Adiós, hermano. Adiós.